Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ay, está apagado. La última vez que me pasó esto, que me había encendido los micrófonos, era en misa aquí en el colegio, y le pedí a alguien que encendiera los micrófonos y se armó un guirigay, que estuvimos varios días con los micrófonos mal. Así que he preferido levantarme, ya me perdonáis, pero... con trazos muy vivos, vamos a decirlo así, el apóstol San Lucas, el evangelista San Lucas, describe la vida de los primeros creyentes de Jerusalén después de Pentecostés. Todos los días acudían al templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. Todos los días el Señor incorporaba a los que habían de salvarse. Con todo, pronto llegarían las contradicciones. Y tenemos el ejemplo que hemos leído estos días, además, ayer, la prisión de San Pedro. Ya antes le habían detenido los príncipes los judíos, pero en este caso fue Herodes el que lo metió en la cárcel. El martirio de San Esteban, la persecución abierta. ¿Qué movía a los primeros cristianos a hablar del Señor incluso en aquellos momentos de persecución? Pues dice el Evangelio, como dicen los Hechos de los Apóstoles, los que se habían dispersado iban de un lugar a otro anunciando la palabra del Evangelio. Y tenían necesidad de predicar el Evangelio y de que la gente conociera el Evangelio. Porque conocer el Evangelio no era conocer una doctrina, como le dijeron a Pablo en el Areópago de Atenas. Otro día te escucharemos, Saulo. No, conocer el Evangelio era conocer a Cristo. A ese Cristo que ellos habían conocido y del que estaban enamorados. Y por tanto querían hablar de ese amor a esa persona. Cristo, que además es Dios hecho hombre, o si quieres, un hombre que murió y resucitó. Por eso, la necesidad de conocer bien el Evangelio y de mostrar su belleza a los hijos, a los amigos, a todos los que nos rodean, es importante en nuestras vidas. No pensemos que cuando leemos la parábola del sembrador, se trata de... A mí me gustaba mucho cuando montaba en bicicleta en México, sobre todo cerca de una casa de convivencias, como Parque Lagos, cosas así, que había un pantano en el sentido de un dique, vamos. Y de hecho la casa se llamaba El Dique. Y había también pues un montón de campos de regadío y había muchos, pues... Entonces tú ibas en bicicleta por los caminos
y lo que veía eran distintos tipos de verde. Una cosa preciosa. Claro, no era un campito, eran campos grandes y de distintos tonos verdes. Claro, tú ibas en bicicleta haciendo recorrido y efectivamente pues pasaba por muchos sitios. Y por lo tanto veía muchos campos distintos. Claro, te encontraba maíz, te encontraban garbanzo, también cultivaban garbanzo, aunque los mexicanos no comen garbanzo, por lo menos allí. Después te encontrabas pues harina de trigo, menos, pero había, etcétera, frijoles, y todo eran verdes distintos. Eran verdes distintos. Y esos verdes, pues hombre, a uno le gustaba, ¿no?, ver el colorido del campo. Pues el sembrador salía a sembrar, sembró a voleo, pero no piense que sembró sin importarle dónde cae. El Señor tiene interés en dónde cae la semilla. Por eso te decía antes que lo que le movía a los primeros cristianos también nos tiene que mover a nosotros, que el Evangelio hemos de mostrar su belleza, empezando por la familia, a los hijos si quieres, y después a los amigos. A cualquiera le llama la atención que en momentos en su vida estaba serio en peligro, no renunciaron a seguir anunciando la salvación. Eso le pasa a los primeros cristianos. Y no es un suceso aislado, sino que refleja un dinamismo constante. Un poco más adelante dice los Hechos Apóstoles, los que se habían dispersado por culpa de las persecuciones no se habían escondido en cuevas. No se habían escondido en cuevas. Sabéis que en las cuevas de los famosos esenios, que aparecieron muchos pergaminos que se habían conservado gracias a que las cuevas estaban cerradas y que los pergaminos estaban guardados en ánforas cerradas, selladas, y por tanto el aire no los había destrozado, pues eran los esenios, que era una secta judía. Y como estaban al margen, el Mar Muerto, el Qumran, pues estaban al margen de los judíos, cuando llegaron los romanos y acabaron con todos, pues ellos permanecieron más o menos aislados. Los primeros cristianos no estaban como los esenios, no se escondieron. Ellos se dispersaron por todos los sitios. Dice así, los que se habían dispersado por la tribulación surgida por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia. Fenicia, que era el norte de Samaria y de Galilea. Chipre, una isla. Antioquía, pero no Antioquía, solo Antioquía del mar, sino también la otra Antioquía, es decir, predicando la palabra solo a los judíos. Ahora empezaban solo con los judíos. ¿Por qué le predicaban a los judíos? Porque, hombre, los judíos contaban con el Antiguo Testamento, que suponía pues un espaldarazo a lo que vendría después con el Evangelio. Pero cuando los judíos rechazaban, como San Pablo explica, se sacudían el polvo del camino, como diciendo no queremos saber nada con vosotros, y nos vamos a otro sitio. Y empezamos a predicar a los gentiles. Y fíjate que dice San Juan, en su primera carta, cómo lo que les movía a ellos a predicar. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Lo anuncian sencillamente para que, añade San Juan, nuestra alegría sea completa. Ellos saben que la alegría, el amor a Cristo, es contagioso. Y por tanto predican y quieren contagiar a los demás. Quieren contagiar a los demás esa alegría. Y ahora yo me pregunto y te pregunto, ¿no podríamos vivirlo también los cristianos de hoy?
Un detalle que te acabo de leer, pero bueno, que entra en más adelante, dice los Hechos de los Apóstoles que había chipriotas, cirenenses, de Cirene, la península de Cirene, que cuando entraron en Antioquía hablaban también a los griegos, anunciándoles el Evangelio del Señor Jesús. Es dar vuelta a todo, ¿no? Pero es que es lo mismo, es decir, ellos no estaban acomplejados ni asustados, ni estaban escondidos. Y nosotros, ¿por qué no vivimos ese Evangelio también así hoy? Sin estar acomplejados, sin estar escondidos, sin estar asustados, ¿no? Lo leí el otro día en las típicas noticias, cuando tú te apuntas a noticias de distintos canales de religión, a mí por lo menos me interesa, te llega noticia del Papa, noticia que un obispo de Estados Unidos, que no sé cuánto, y el otro día leía la noticia de una chica que es actriz en España, vamos, y cuenta algunos sitios donde trabajó. Dice, yo nunca he escondido que soy cristiana, aunque me muevo en unos ambientes que, hombre, de entrada pueden ser un poco frívolos, ¿no? Y yo no me he escondido. Por eso, Señor, danos también a nosotros de ese empuje, de esa gracia, de esa fuerza. Si partimos de la cercanía con Dios, podremos dirigirnos a quienes nos son más cercanos, para compartir lo que vivimos. Más aún, querremos acercarnos a más y más gente para compartir con ellos la vida nueva que el Señor nos da. De este modo, ahora como entonces, podrá decirse que la mano del Señor estaba con ellos, y a un gran número creyó y se convirtió al Señor. A ver, ya sé que no estoy hablando a personas como si fuésemos solamente nosotros los únicos que estamos en el mundo. Ya sé que no. Que hay mucha gente que se va acercando a Dios en distintos sitios. Cada vez, el otro día hablaba con un chico, no sé cómo llamarle porque no está casado, pero está trabajando ya, que un joven, que me decía, mire, yo sigo mucho las redes sociales y tal en Estados Unidos. Y me quedo sorprendido de cómo hay grandes conversiones, numerosas conversiones en Estados Unidos de gente joven al catolicismo, pero no, vamos a decirlo de un modo delicado, no un catolicismo social, en plan ONG, sino gente que quiere vivir su trato con Dios vivo y con su trato con Jesús y vivir una vida de hijo de Dios siguiendo los pasos de Cristo y acudiendo a los sacramentos de la confesión, de la Eucaristía, etcétera, y muchos de ellos bautizándose. Bueno, y que en Francia se hayan bautizado 2000 jóvenes en esta Pascua pasada, más de 2000, porque sin contar los adolescentes, han sido más de 2000. Y que en Sydney se hayan bautizado 700 jóvenes en esta vigilia pascual, hombre, digo en Sydney, no digo aquí en Navalcarnero, ¿no? Estoy diciendo en Sydney, Australia, que no es que sea un sitio muy... Quiero decir que hay mucha gente en el mundo que está convirtiéndose, que está acercándose al Señor y que está descubriendo a Cristo. Y mucha gente que descubre a Cristo, jóvenes, también hablamos el otro día en mi casa de Irlanda, jóvenes que vienen de la nada, es decir, que no están ni bautizados, que han empezado a conocer interés, se han metido en las redes sociales, han conocido tal, la Biblia, han leído la Biblia, tal, cuanto, el Evangelio, y se han acercado a la iglesia pidiendo el bautismo. Así que no estamos solos, que hay mucha gente. Lo que pasa es que esta gente es fruto de otros que han permanecido fieles, Igual que si tú permaneces fiel al Señor, pues vendrán frutos. Claro, vendrán frutos. Este chico acaba de entrar.
Me la han presentado antes en la sacristía. Y entonces digo, ¿tú de dónde eres? Yo soy de tal sitio. Y entonces, y digo, ¿y cómo te llamas tú? Y me ha dicho el apellido. Y digo, hombre, entonces tú eres hijo de Juan. Me ha dicho, sí. Claro, conozco a su padre cuando su padre estaba terminando la carrera de abogacía. Y que, bueno, pues vas viendo que también va gente detrás, es decir, que hay otros y otros y otros. Pues sí, Señor, que tú sabes hacer las cosas, pero quieres contar con que te sigamos de cerca, con que estemos enamorados de ti, que tratemos con esa cercanía, con esa fuerza. Dice, hay un autor, historiador, que ha publicado ya bastantes libros y que este verano, las convivencias de su plenario, veremos algún vídeo de él hablando de los comienzos del Opus Dei, del desarrollo del Opus Dei. Y este escribió un libro que se llama Día, la Academia y Residencia en la Historia del Opus Dei, que está hablando de los años 33-39. Entonces dice, los de Luchana 33, que era el comienzo, eran amigos unidos por el mismo espíritu cristiano que transmitía el Padre, San José María. Por eso, quien se encontró a gusto en el ambiente formado en torno a don José María y a las personas que estaban junto a él, regresó, porque se encontraban a gusto. De hecho, si al piso de Luchana, la calle aquí de Madrid, se acudía por invitación, en cambio se permanecía por amistad. Pues eso es el camino, la amistad. No hay otra cosa que tenemos que hacer, ni distinta, ni rara. La amistad, igual que los primeros cristianos, trataban a la gente uno a uno, se acercaban. Y por eso el prelado del Opus Dei, don Fernando, con el que he estado esta tarde, otros han estado esta mañana. Es que veo aquí una cara que ha estado esta mañana. Pero yo estoy tratando con muchos sacerdotes, solo con sacerdotes. Está aquí en Madrid. Pues decía en una carta, las circunstancias actuales de la evangelización hacen aún más necesario, si cabe, dar prioridad al trato personal, a este aspecto relacional que está en el centro del modo de hacer apostolado que San José María encontró en los relatos evangelios. Pues ya está, ya hemos cerrado el círculo. Porque hemos empezado hablando de los primeros cristianos, después habla de la Academia Día y de cómo San José María pues, transmitió ese espíritu y hay que hacer amistad, ese aspecto relacional, trato personal. Y los primeros cristianos no se movían en círculos especiales para anunciar la vida y la libertad recibidas con el bautismo. Se movían en el ambiente que estaban. Igual que la semilla cayó pues en terreno pedregoso, entre espinas, en terreno bueno, pues cayó. ¿Dónde cayó? El que tenga oídos, que oiga. Por eso, en un hijo de Dios, decía San José María en Forja, amistad y caridad forman una sola cosa. Luz divina que da calor. Hemos de dar calor, ese calor que tú te enciendes en la oración a los que nos rodean. Ese calor de Cristo. Y la amistad lleva consigo la alegría. La alegría. Porque, bueno, el Papa León XIV, que a la gente le gusta que diga 14, pero sí, es el que tenemos ahora. Pero bueno, el Papa León XIV, comentando esta parábola del sembrador que estoy hablando de ella, decía el miércoles 21 de mayo, tengo en mente ese hermoso cuadro de Van Gogh, El sembrador al atardecer. Esa imagen del sembrador bajo el sol abrasador me habla también del esfuerzo del campesino. Y me llama la atención que detrás del sembrador, Van Gogh
haya representado el trigo ya maduro. Me parece una imagen de esperanza, dice el Papa León XIV. De una forma u otra, la semilla ha dado fruto. No sabemos muy bien cómo, pero es así. En el centro de la escena, sin embargo, no está el sembrador, que está a un lado, sino que todo el cuadro está dominado por la imagen del sol. Tal vez para recordarnos que es Dios quien mueve la historia, aunque a veces nos parezca ausente o lejano. Es el sol que calienta la tierra y hace madurar la semilla. Queridos hermanos y hermanas, ¿en qué situación de la vida nos alcanza hoy la palabra de Dios? Pidamos al Señor la gracia de acoger siempre esta semilla que es su palabra. Y si nos damos cuenta de que no somos terreno fértil, no nos desanimemos, sino pidámosles que siga trabajando en nosotros para convertirnos en terreno mejor. Fíjate qué modo tan bonito de el Papa sacarle partido al cuadro de Van Gogh. Fíjate como el sol, sí, ese sol que en el fondo es Cristo, ¿no? Que nos acerquemos a Cristo. Y entonces el sol que calienta la tierra madura la semilla. La semilla que tú a lo mejor has puesto en un sitio, o en otro, o en otro. Sí, está también el sembrador, pero el trigo ya ha crecido. Vamos nosotros a no desanimarnos, al contrario, a pedirle al Señor que nos siga ayudando, que nos siga acompañando y que sobre todo que no le dejemos nosotros a Él, que no nos separemos de Él, que acudamos a Él. Por eso, mira, la doctrina de Cristo se extendió por todo el mundo, no con los poderes de la tierra, al contrario, con persecuciones. No con gente pues poderosa de la tierra, sino con lo que cada uno era. Y también, pues, la obra se extendió por todo el mundo así. Apenas una semana después de llegar por primera vez a Roma, el 30 de junio de 1946, San José María escribía por carta a los directores de la obra que se habían quedado en Madrid. Le decía a Ricardo Fernández Vallespín, que entonces era el administrador general de la obra, tampoco había mucho que administrar, pero bueno, el administrador general de la obra. Y por lo tanto el que tenía que conseguir los medios económicos para sacar adelante las labores apostólicas. Yo pienso, decía a Ricardo, yo pienso ir a Madrid cuanto antes y volver a Roma. Es necesario, Ricardo, decía, estamos hablando del año 46, es necesario, Ricardo, preparar 600.000 pesetas, también con toda urgencia. No, sí. Esto, con nuestros grandes apuros económicos, parece cosa de locos. Sin embargo, es imprescindible adquirir casa aquí en Roma. Bueno, pues al final se tuvo la casa en Roma. Casa que estuvo Juan Pablo II cuando falleció el Beato Álvaro del Portillo. Es decir, que pues estuvo allí rezando y estuvo allí. Bueno, pues esa casa se sacó con mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Y no decir que las cosas se sacan con sacrificios, no se sacan con más o menos, con buenas palabras, con audacia, también se saca. Terminamos acudiendo a la Virgen Santísima. Le pedimos a nuestra Madre Santa María que nos ayude a difundir esa doctrina de su Hijo y esa persona de su Hijo a nuestro alrededor, en todos los ambientes que nos rodean. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.